Bien, en esta oportunidad hablaremos sobre ejemplos de instrumentos de recolección de datos. Mi nombre es Marifer Guaraca Parihuana y les explicaré respecto al tema. Se refiere a los procedimientos, lugar, condiciones de la recolección de datos a fin de comprobar la hipótesis que se ha formulado. Se especifica de manera concreta cómo se hará la investigación. El investigador deberá elaborar los instrumentos de recolección de datos a fin de registrar la información que le interesa, lo cual será procesada para extraer conclusiones que le permitirán comprobar o rechazar la hipótesis formulada. Para ello es importante plantearse las siguientes preguntas: ¿qué datos necesito? ¿Dónde los puedo obtener? ¿Cuál es el instrumento apropiado para recolectarlos? ¿Cuánto tiempo me llevará a hacer la recolección? Les explicaré un poco al respecto de revisión de literatura. Es una técnica de recolección de datos conocida también como revisión literaria, investigación de bibliografía y otras denominaciones similares. Desde la elección del tema hasta la conclusión de la tesis, la revisión de literatura consiste en identificar, obtener y consultar la bibliografía y otras fuentes de información escrita, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria. Las fuentes de consulta literaria pueden ser de tres tipos. Tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. Les explicaré punto por punto. Las primarias son aquellas que sistematizan y profundizan en la información con mayor grado de especialidad porque son revisados por editores o tribunales antes de su publicación. Por ejemplo, tenemos los libros, las tesis, las monografías, las revistas científicas, documentos oficiales y conclusiones de congresos y otros. Son llamados también de primera mano u originales. Tenemos las secundarias, que son aquellas que procesan la información de primera mano. Por ejemplo, tenemos los libros o artículos que analizan, comentan o hacen referencia a las fuentes primarias. De esta categoría se encuentran las estadísticas elaboradas por entidades competentes. Les explicaré también las terciarias. Son aquellas que compendian fuentes secundarias y primarias. Facilitan su identificación. Por ejemplo, tenemos los bancos de datos biográficos de otros libros, tesis o monografías, catálogos de editores, entre otros. Con frecuencia se consultan primero las fuentes terciarias para localizar las fuentes primarias en librerías. Bien, mi nombre es Delcy Paxis y les hablaré sobre uno de los instrumentos de recolección de datos, la entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre las personas, en este caso el entrevistador y el entrevistado. Presenta diversas modalidades como entrevista sistemática o libre, entrevista estructurada, entrevista focalizada, entrevista simultánea y por último entrevista sucesiva. La entrevista es una herramienta fundamental para obtener un testimonio oral, a partir del cual podrás reconstruir un suceso histórico o explorar diferentes aspectos de la vida cotidiana. Algunas claves para realizar una buena entrevista. Primero, es elegir adecuadamente a la persona que vas a entrevistar. Debe ser representativa de la historia que estás estudiando. Puede ser una persona que estuvo involucrada directamente, a un acontecimiento histórico. Como segundo punto, documentarte sobre el tema con anticipación. Es importante que ya tenga suficiente información sobre el tema que te permita plantear cuáles son los aspectos sobre los que quieres obtener más información. Esto te ayudará además a comprender e interpretar mejor
las respuestas que te vaya dando el entrevistado. Como tercer punto es preparar las preguntas. Puedes preparar un cuestionario cerrado con las preguntas que quieres hacer o simplemente apuntar los temas generales que quieras tratar. A la hora de formular las preguntas, la sensibilidad y la formulación son muy importantes. Sigue un guión, pero no lo conviertas en un interrogatorio. Haz que el entrevistado se sienta cómodo y, por supuesto, no olvides dar las gracias al entrevistado una vez que finalice la entrevista. Como cuarto punto, registrar tanto lo dicho como lo omitido. Quinto, interpretar la información. Recuerda que las fuentes orales, como otras fuentes históricas, son subjetivas y debes completar, verificar y contrastar la información obtenida utilizando otras fuentes. Bueno, mi nombre es Andrea Medina y para continuar con la exposición hablaremos acerca de la observación. La observación es una técnica de recolección de datos que es útil para realizar el primer acercamiento a la realidad del fenómeno que pretendemos investigar. En el ámbito jurídico permite identificar problemas sociales que puedan ser solucionados normativamente para conocer sus características, actores sociales involucrados y su comportamiento. Los resultados de la observación también podrían ser registrados en fichas. Dentro de la observación tenemos la observación de campo no experimental, que con frecuencia se usa la técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de la exploración. También tenemos la observación experimental, la cual se diferencia de la no experimental, ya que elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular la o las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica, ya que puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Caunaquino y el instrumento que voy a desarrollar a continuación son los expedientes. Los expedientes son un conjunto de documentos referidos a una determinada situación o campo de información. Tenemos expedientes clínicos, expedientes laborales, expedientes contables y expedientes judiciales, solo por mencionar algunos. Los expedientes son fuente de información para el desarrollo de un proyecto o un trabajo de investigación. Pueden ser utilizados para el desarrollo del mismo. Ahora bien, si nos enfocamos en los expedientes judiciales, diremos pues que los expedientes judiciales no solamente van a abarcar temas referidos a demandas, contestaciones de las mismas, confesiones, testimonios, sentencias, sino es algo más. Los expedientes judiciales van a aflorar la mentalidad de la persona que está involucrada en un incidente. Dice pues que los expedientes judiciales son como una obra de teatro contada por sus propios protagonistas. Cómo estos van a interpretar la realidad, cómo estos van a manipular las normas a su favor para buscar la solución de sus conflictos. Los expedientes judiciales nos va a permitir relacionar las normas impuestas con el comportamiento de sus actores y el acatamiento de las mismas.
Cabe mencionar pues que los expedientes son fuente de información muy importante para la realización de un proyecto de investigación. No es el único instrumento, claro está, pero puede ser de mucha importancia la utilización del mismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ramiro Ayma y para continuar con la exposición de los instrumentos de recolección de datos les presentaré lo que es el Focus Group. Es una técnica para obtener datos cualitativos necesarios para una investigación. Esta información se logra reuniendo un pequeño grupo entre 6 y 12 personas con el fin de presentar sus opiniones, gustos y preferencias en torno a un producto, servicio, idea, publicidad o contenido. La técnica focal se aplica para determinar tendencias en determinada área demográfica. ¿Para qué se utiliza el focus group? En las ciencias sociales, los focus group le permite a los entrevistadores estudiar a la gente mediante una conversación más natural que una entrevista personal. Combinando con observación participativa, este método puede ser usado para aprender acerca de grupos y sus patrones de interacción. Los participantes tienen ciertas características homogéneas. La práctica se enfoca en un aspecto específico. La descripción del proceso del focus group. Plantear o definir los objetivos de la investigación, definir las variables e investigar, seleccionar la audiencia, definir las características de los participantes, escoger al moderador, seleccionar el lugar, realizar un guión sobre el tema a discutir, escuchar a los entrevistados, grabar en video y en audio, tomar notas, concluir la sesión, analizar los resultados, compartir los datos y retroalimentar a los participantes. Un focus group es una de las muchas herramientas de investigación que existen y que te ayudarán a obtener los resultados que buscas. Las entrevistas de grupo son ventajosas, en tanto pueden entregar información confiable con costos mucho menores que los de las herramientas de investigaciones tradicionales, como las grandes encuestas. La interacción propia de los grupos de discusión pueden generar nuevas ideas o conexiones en base a comentarios que en un primer momento podrían parecer azarosos y que pasarían desapercibidos en modelos cuantitativos de preguntas cerradas. El focus group ofrece un campo más amplio de información que otras estrategias de información, más cuantitativas, con preguntas cerradas ya determinadas de antemano. Por otra parte, la mayor desventaja del focus group reside en la necesidad de un personal muy entrenado para el manejo del grupo y el análisis de los resultados. Tengan ustedes muy buenos días, doctora, muy buenos días, compañeros. A continuación voy a continuar con la exposición sin antes. Mi nombre es Ever Henry Gómez Guevara. Muy bien, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la encuesta. La encuesta es la técnica representante más destacada del método cuantitativo. Consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas. ¿Cuáles son las ventajas de esta encuesta? Esta técnica ofrece una mayor utilización que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Las encuestas también tienen algunas desventajas, ya como por ejemplo no permite analizar con profundidad temas complejos. También tenemos la dificultad para establecer relaciones causales, ¿no? También no toman en cuenta los factores contextuales que pueden interferir en las respuestas
del sujeto, ¿ya? Esta encuesta pueden ser de dos formas, ¿ya? Estadísticamente representativa o estadísticamente no representativa. En el primer caso, la muestra representa estadísticamente las respuestas del total, por lo que los resultados se pueden extrapolar o generalizar. En el segundo caso, de no representativa, la muestra no representa las respuestas del total, razón por la cual solo son válidas para ese determinado grupo de encuestados. Ahora pasaremos al cuestionario. El cuestionario es el instrumento central de la encuesta. Es un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos que recolectar. Las preguntas van en un orden específico, ¿ya? También deben ser unidireccional. La encuesta pregunta y el encuestado responde. También debe ser normalizado, que quiere decir a todos se les aplica el mismo cuestionario. ¿Ya? Las preguntas de un cuestionario pueden ser de opciones mutuamente excluyentes, de opciones no excluyentes, de jerarquización, de escalas, de rango. ¿Ya? Son preguntas de respuestas abiertas numéricas, ¿ya? De respuesta abierta también puede ser el cuestionario. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer en el cuestionario? ¿Ya? Tenemos las siguientes. Según la contestación, ya pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de las cerradas tenemos las siguientes: de respuesta espontánea, de respuesta sugerida o de valoración. También tenemos según su función. Tenemos ahí preguntas de filtro, de batería, de control o amortiguadores. También tenemos según su contenido, ya que pueden ser preguntas de identificación, acción, intención, opinión, información o motivos. ¿Ya? ¿Cómo se hace la construcción de las preguntas? La elaboración de las preguntas en un cuestionario es uno de los procesos más importantes y decisivos ya en la calidad de una encuesta. Es de estas mismas de donde deriva el éxito de dicho instrumento. Durante el proceso es recomendable hacer una encuesta piloto, ¿ya? Para ensayar las preguntas y detectar posibles conflictos de estructura, redacción, ambigüedad, imprecisión u otros. Estas encuestas piloto deben incluir la posibilidad de opinión del encuestado, ya para averiguar y mejorar la claridad del cuestionario. Toda encuesta debe en primer lugar mostrar una introducción que antecede al cuestionario y que indica quién elabora la encuesta, ¿ya? Tiene que tener un propósito general del estudio, tiempo aproximado de respuesta, declaración de confidencialidad y, en caso necesario, instrucciones ciertas sobre cómo responder alguna pregunta diferente. El cuestionario, como tal, debe ser lo más breve posible y con un ordenamiento de preguntas que vaya de lo general a lo particular. ¿Ya? Eso se llama estructura en embudo. Se recomienda que las primeras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes para el encuestado. ¿Ya? Para terminar, junto con el agradecimiento, se debe incluir un correo electrónico de contacto. Es muy importante ese punto. ¿Cuál es el modo de aplicación del cuestionario? ¿Ya? El cuestionario se puede aplicar de dos maneras diferentes. Uno, autoadministrado, y el otro, por entrevista. El autoadministrado se entrega o envía a los participantes quienes contesten directamente sin intermediarios. Por entrevista, el cuestionario es aplicado por un tercero, encuestador, en forma personal, o sea, de cara a cara, por teléfono, chat u otro medio de comunicación sincrónica. Una de las técnicas de recolección de datos son las bibliotecas. Se sabe que la cantidad de información que se genera en todo el mundo es inmensa. El adquirir estos conocimientos se hace con frecuencia mediante la investigación documental realizadas en fuentes secundarias. Las bibliotecas son la mejor opción que se presenta a un investigador, en especial cuando se refiere a libros, revistas científicas y boletines informativos. Tampoco deben de dejarse de registrar otros lugares que pueden servir como fuente de información, que son los archivos en las bibliotecas, en las instituciones públicas y privadas, los puestos de venta de periódicos, etc. También las redes informáticas hacen posible una búsqueda sistemática de los materiales bibliográficos existentes. Las bibliotecas ofrecen tres tipos de ficheros
que, si son adecuadamente usados, proporcionan un cuadro completo de la información existente sobre el tema. Ficheros por autor, ficheros temáticos, ficheros de títulos de libros y artículos. Para recolectar la información, el instrumento que se utiliza en la ficha son una simple guía para recordar cuáles libros o trabajos han sido consultados o existen sobre un tema. Las fichas textuales, además de poseer los datos del libro, constan de párrafos o trozos seleccionados que aparecen en la obra. Estos fragmentos se repiten exactamente tal como han sido escritos, sin la menor alteración, para respetar el trabajo creado de quien estamos citando, haciendo mención explícita de la página en que aparece. Las fichas de contenido, aparte de poseer los datos comunes de toda ficha, consisten en resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o aún de la obra entera. Las fichas son unidades de registro, no objetos físicos de determinadas características. Por ello son fichas en las que se hacen en cartulinas, pero también debe considerarse como tales los registros que se hagan en cualquier clase de papel o las bases de datos que se manejan por computadora. El valor de las fichas reside en aquellas que permitan recopilar las informaciones que necesitamos para una determinada investigación. Si las fichas son completas y reflejan fielmente los datos originales, será posible desarrollar la investigación con la seriedad que se requiere todo trabajo científico. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, doctora. En esta oportunidad quien les habla es el compañero Marcos Enrique Ramos Choque Gonza. Y bueno, les voy a explicar el siguiente instrumento de recopilación de datos, cuál vendría a ser la estadística. La estadística es uno de los instrumentos más importantes que complementan a los demás instrumentos de recopilación de datos, el cual vendría a ser, por ejemplo, la encuesta y el cuestionario. Entonces, al momento de usar cualquiera de los dos instrumentos ya mencionados, pasaríamos a obtener finalmente y recopilar toda la información. En ese trance de la recopilación y obtener toda la información, pasaríamos a la fase de ordenamiento. Ese ordenamiento es en esa parte donde vamos a aplicar la estadística. ¿Por qué la estadística? Porque la estadística nos va a permitir de manera significativa ver la magnitud de nuestro trabajo, de la investigación realizada, y muy aparte si hemos hecho bien nuestra encuesta o cuestionario, ¿no? Entonces, de tal forma, la variable va a reflejar, como ya lo mencioné, el peso específico del instrumento empleado. Entonces, de esa forma se pasaría a ilustrarse datos, cuadros estadísticos, gráficos ilustrativos, promedios generales, y bueno, también se van a extraer enunciados, así como los datos numéricos se procesarán agrupándolos en intervalos y se tabularán. Se construirá con ellos cuadros estadísticos calculándose la medida de tendencia central o cualquier otra que sea necesaria. El procesamiento de los datos no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante esa técnica analítica en la cual vamos a comprobar la hipótesis y de ello vamos a sacar las conclusiones. Entonces, por tanto, la estadística nos va a permitir determinar grupos, subgrupos, clases o categorías en las que puedan ser clasificadas las respuestas. Gracias. Doctora, muy buenos días, compañeros todos. Mi nombre es Percy Javier Cayamamani. Yo les voy a hablar un poco más sobre el uso de la TES en la investigación. Podemos decir que se hace más que todo referencia a las pruebas destinadas a evaluar conocimientos y aptitudes o funciones. También se elabora tanto como para uso en una investigación como en la práctica profesional, claro.
La finalidad de los test son utilizados en investigación que difiere de su uso en la práctica institucional y profesional. También podemos decir que evalúan aspectos tales como las características, las relaciones y otras variables, con el objeto de mejorar los conocimientos científicos, la comprensión y el uso. Podemos decir también que la calidad de un test es predominante, ya que una test que tiene muchos, por así decirlo, difiere de muchas cosas, no tira un resultado o no da un resultado esperado. Para que una test sea de calidad, podemos adecuarnos a que tiene que tener validez, y nos referimos a que es válido cuando mide lo que intenta medir, lo que conlleva que es válido cuando mide el objeto en la forma apropiada. 3 tipos de procedimientos han sido utilizados en la determinación de la validez de una test, lo cual podemos decir que puede ser una validez de contenido, ya que evalúa en qué medida el test toma una muestra de conducta típica de la conducta que se pretende medir. En muchas ocasiones lo que se desarrolla como medida de un constructo es más lo que el evaluador cree que el constructo es, que lo que en realidad eso podría ser. También está la validez empírica, se refiere a la capacidad de un test de hacer predicciones acerca del desempeño de un sujeto en una situación relacionada en la conducta medida. Asimismo tenemos la validez estructural. Está dada por la capacidad de la prueba para poder medir un rasgo o un constructo teórico. Tenemos un ejemplo típico del uso de este criterio, se encuentra en las pruebas de inteligencia, por así decirlo. Los criterios más utilizados para establecer la validez estructural son, entre otros, la diferenciación con la edad, las correlaciones del test con otros tests, el análisis factorial y la consistencia interna. También, para que una test sea una test real, tiene que dar confiabilidad. La confiabilidad de una test se mide por la estabilidad de las puntuaciones de un individuo ante un test, repetida en varias ocasiones y en situaciones diferentes. También puede ser definida con base en el error. Cuando menor sea el error, mayor será la fiabilidad y viceversa. También cuenta con normas. Podemos decir que las normas de los tests representan la ejecución en el test de la muestra evaluada para tipificarlo. Por ello, si la muestra es amplia, las normas serán más apropiadas por un mayor número de sujetos, pero si es demasiado extensa, corre el riesgo de no poder ser tipificada adecuadamente. Bueno, compañeros, muchas gracias por escuchar este video, en verdad, porque ha sido casi media hora de trabajo en conjunto con mis demás compañeros, y bueno, espero que sean del agrado de ustedes. Y muy aparte, mencionarles de que se suscriban al canal y que den me gusta, revienten el botón de me gusta. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Hasta luego. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.